Parvis Arabi, abogado, practicando durante más de 20 años. Nuestra oficina se encuentra cerca del aeropuerto de San Francisco y está especializada en derecho laboral. El tema de hoy, leyes de horas extra en California. En California, la mayoría de los empleados, pero no todos, tienen derecho a pago de horas extra. El pago de horas extras es 1.5 veces o el doble de la tasa regular de pago de un empleado y se activa de tres maneras diferentes. Primera, el número de horas que el empleado trabaja en un solo día. Segunda, el número de horas que el empleado trabaja en una sola semana. Y tercera, el número de días consecutivos en una sola semana que el empleado trabaja. Esto significa que, en virtud de la legislación laboral de California, los empleadores deben pagar a sus empleados por hora no exentos una paga y media por horas extraordinarias, 1.5 veces el salario normal, cuando los empleados trabajan más de 8 horas hasta 12 horas en un solo día, o más de 40 horas en una sola semana, o las primeras 8 horas del séptimo día consecutivo de una misma semana. Los empleadores también deben pagar el salario doble, el doble de la tarifa horaria habitual de los empleados, cuando los empleados trabajen más de 12 horas en un solo día o más de 8 horas en el séptimo día consecutivo de una misma semana. Por supuesto, pagar un salario más alto a los trabajadores es económicamente importante para una empresa. Esto significa que los empleadores a menudo emplean tácticas ocultas para tratar de evitar el pago de un salario justo por horas extraordinarias. Estas tácticas son ilegales, pero muchos empleados no entienden la ley de horas extras lo suficientemente bien como para defenderse. Cuando entiendas estas maniobras, podrá identificarlas y evitar que su empleador le robe una compensación justa. Por ejemplo, a veces los empleadores afirman que los empleados asalariados no tienen derecho al pago de horas extra. Esto no es cierto. Los trabajadores asalariados solo lo son durante 40 horas semanales. Cualquier tiempo que exceda esa cifra debe ser debidamente compensado. Otro ejemplo de táctica ilegal de los empleadores para evitar pagar las horas extra a sus empleados es la clasificación errónea de la situación de sus empleados, ya sea como contratistas independientes o como empleados externos. Con respecto a los contratistas independientes, estos no tienen derecho al pago de horas extra porque técnicamente trabajan por sí mismos. Sin embargo, la mayoría de los empleadores clasifican erróneamente a un empleado como contratista independiente para evitar pagarle las horas extra. Si recibes un 1099 en lugar de un W2 al final de año, es un buen indicio de que te han clasificado erróneamente como contratista independiente en lugar de un empleado por horas. Con respecto a los empleados exentos, parte de la razón para estar exentos es que tiene un puesto que depende de usted para tomar decisiones utilizando su propio juicio. Además, el tipo de trabajo que realiza debe ser principalmente intelectual, creativo o de gestión. Sin embargo, si un empleado exento realiza una tarea no exenta, tiene derecho a percibir horas extra. A veces, los empleadores intentan mezclar esas tareas para no tener que pagar a empleados no exentos por hacer horas extra y ahorrar dinero en salarios de exentos. Esto no es legal. Si un empleado exento realiza tareas no exentas, tiene derecho a horas extra. Otro ejemplo de táctica ilegal de un empleador para evitar pagar las horas extra es cuando su empleador le asigna trabajo durante el fin de semana o para hacer en casa después de haber completado una jornada completa. La intención es que realice estas tareas sin checar. Esto se debe compensar por todo el trabajo que haga, a razón de horas extra, aunque se haga en casa o fuera de horario laboral. Si su jefe o empleador utiliza alguna de estas tácticas contra usted, puede que haya llegado el momento de buscar un abogado laboral. Aunque parezca un gran paso, es más probable que el comportamiento se convierta en un patrón si usted permite que ocurra sin consecuencias. Usted se merece que se le pague adecuadamente por su trabajo y que no se aprovechen de usted. Si tiene alguna pregunta sobre este tema, por favor, póngase en contacto con mi oficina para una consulta gratuita. Asegúrese de darle like a nuestro video, suscribirse y active sus notificaciones para ver nuestros nuevos videos.